algunos documentos. Y la idea de esta charla de hoy, pues, es aclararles a ustedes todos estos puntos de la fase 2 del programa, los tiempos de procedimiento, cómo opera DC en esta parte del proceso también, para que ustedes puedan tener como toda esa información. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles aquí pantalla. Denme 2 segunditos y les comparto. Me cuentan, porfa, cuando la estén viendo. Oh, toda la pantalla aquí. Listo. Y pues vamos a dar inicio a esta sesión. Importante contarles que esta sesión no queda grabada. Entonces, sí, pues sí pueden tomar notas, perfecto, para que ustedes tengan como toda la información más relevante del proceso, para que estén súper atentos, porque es una sesión que no grabamos. Esta sesión de fase 2, pues la vamos a enfocar hablando qué es, los tiempos, los escenarios, los documentos y demás. Y recordarles un poco cómo funciona este proceso. Entonces, este proceso está dividido en 3 etapas. La fase 1, con el departamento de trabajo, y obtenemos una certificación laboral, que ya todos ustedes la tienen, la reciben en sus electrónicos y también la tienen en su cuenta Cambly. La fase 2, que vamos a presentarnos ante USCIS, seguramente las personas que están en los Estados Unidos conocen bien esta entidad, saben cómo funciona, se encarga de todos los trámites migratorios y vamos a presentar un formulario que se llama el I-140. La fase 1 y la fase 2 es igual para todos, estén o no estén en los Estados Unidos. Lo que va a cambiar es la fase 3 del proceso para cada uno de ustedes. Si están fuera de los Estados Unidos, vamos a presentar un formulario que se llama DS-260 y para las personas que están en los Estados Unidos, vamos a presentar un formulario que se llama el I-485. Hoy nos vamos a enfocar a hablar de la fase 2 del proceso y cuando tengamos esta aprobación de la fase 2, pues tendremos una reunión para todo lo que concierne a la fase 3 del programa. Esta fase 2 del proceso, entonces, pues como les decía, la vamos a presentar ante USCIS. USCIS es la oficina que maneja todos los asuntos migratorios de los Estados Unidos, peticiones de migrantes, que es esta que vamos a hacer, peticiones de no migrante, también es la que regula y saca como todas las leyes, los estatutos, peticiones, como seguramente ustedes han escuchado ahorita, es la que determina los TPS y demás. Entonces, USCIS es la oficina de todos los asuntos migratorios en los Estados Unidos y también muy importante porque es esa oficina con la que ustedes van a trabajar cuando quieran ser ciudadanos en los Estados Unidos. En esta fase del proceso vamos a hacer una petición, es una petición de trabajador extranjero. Esta petición se realiza mediante el formulario I-140 y es súper importante, lo primero y más importante que ustedes tengan presente es una petición que hace el sponsor por ustedes. Ustedes van en esa petición, sus beneficiarios van en esa petición, pero es una petición que hace el sponsor, así como la hizo el ETA 9089 y la certificación laboral. Técnicamente hablando, es del sponsor, este I-140 también. Y tener aprobado este I-140 es lo que nos va a permitir a nosotros ya hacer una petición de residencia permanente. Así que este es el paso más importante de todo el proceso. Este I-140 o este proceso de USCIS de trabajador extranjero, ¿qué es lo que va a dar? Pues en primera instancia, y más importante, que el sponsor que nos está patrocinando a ustedes tenga esa capacidad de pago, que realmente pueda cumplirles a ustedes con ese salario prometido. Para esto ellos normalmente revisan los impuestos de todas las empresas y otros documentos adicionales. También revisa que efectivamente ustedes estén aptos para calificar a ese cargo. Entonces, algunos cargos, este no, el de TC no lo tiene, pero algunos cargos sí tienen unas especificaciones o unas como requisitos a cumplir. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera aplicando para cocinero en uno de nuestros sponsors que se llama IHOP, yo tengo que mostrarle a USCIS que yo tengo una cierta experiencia para eso. Aquí, USCIS también revisa esas condiciones y esos requisitos del empleado para poder cumplir ese cargo con el empleador.
Entonces, súper importante esta parte del proceso. Algunas veces USCIS también revisa un poco el estatus de las personas en los Estados Unidos, que estén legales y demás, aunque esto es más enfocado en la fase 3, pero algunas veces también puede pedir información relacionada a esto. Para este proceso, pues vamos a pedirles a ustedes unos documentos. Los documentos de esta fase son muy, muy sencillos, ya los vamos a ver. Ustedes lo completan en media tarde, juiciosos. De verdad que es muy, muy rápido completar los documentos de esta fase 2 del proceso, pero que es súper importante, pues que todo lo que ustedes nos dan, todo lo que ustedes nos entregan, todo lo que ustedes diligencian, pues es, digamos que una responsabilidad 100% de ustedes, que todo sea, pues, como de acuerdo a lo que ustedes están viviendo actualmente, las direcciones, pasaportes, nombres completos, fechas de nacimiento, que ustedes se aseguren que esa información está correcta, porque como MSC nosotros, pues, confirmamos que toda la información diligenciada esté completa, pero más allá de saber si es si no, pues ustedes quienes conocen esa información. Listo. Entonces, esto como que es el I-140, qué es lo que se hace y quién es el encargado. Ahora, este I-140, como ustedes saben, tiene dos maneras de procesarse: el proceso regular o el procesamiento prioritario. Para todos ustedes de TC, los fees gubernamentales, este fee gubernamental está incluido en el proceso. Esto lo va a pagar directamente el sponsor. Pero es si va a ser regular o el proceso prioritario. ¿Por qué? Porque aunque el procesamiento prioritario dure 15 días en este momento, y les voy a mostrar un poquito de cómo funciona, este solo tiene una repercusión en la fase 2 del programa, es decir, tener una aprobación hoy del I-140 en 15 días, pues nos agiliza esa fase 2, pero nada en absoluto tiene que ver con la fase 3 del programa. ¿Qué está evaluando el sponsor de ustedes en este momento? O sea, hacer el pago regular o el pago premium. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer una inversión muy grande. Ustedes aquí ven un grupo, pues que es un grupo pequeño, apenas tenemos nosotros como el 17% de los casos aprobados de TC. Son bastantes casos que tenemos y para ellos es una inversión muy importante. ¿Qué ganan ellos con esta inversión si hacen premium process? Pues realmente asegurar que las personas van a llegar muy rápido a trabajar a los Estados Unidos, que es lo que más les interesa a ellos. Es por eso que pues ellos hacen este programa, ¿no? Ellos necesitan un personal que va a trabajar con ellos mínimo 2 años, que es el caso de ustedes. Entonces ellos están evaluando la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, uno de los temas pues son los tiempos de procesamiento. Entonces, los tiempos de procesamiento actualmente están de la siguiente manera. Esta es la página de USCIS con la que ustedes van a tener mucha relación a partir de este momento y hasta que sean ciudadanos. Esta es como de verdad la mano derecha de cualquier migrante a los Estados Unidos. Aquí está toda la información que ustedes necesitan. De hecho, está toda la información de cómo opera esta EB3 y demás. Entonces, en lo que nos concierne ahora mismo, que es el formulario I-140, pues está aquí I-140. Y la categoría del formulario, la nuestra es trabajador no calificado, que se llama EW3. Y este formulario actualmente se procesa en 2 oficinas, ya sea en Texas o Nebraska. No sabemos, con TICIC no hemos enviado todavía el primer caso, estamos apenas haciendo las preparaciones del formulario I-140, estamos completando documentos tanto de ustedes como del sponsor que se necesitan. El sponsor directamente ahora mismo está evaluando el panorama del premium o el regular y se está reuniendo con los abogados para decir qué sería lo mejor para ellos. Una vez que se envía el I-140, pues tendríamos que revisar qué oficina de USCIS va a tomar los casos. Normalmente, ¿cómo se distribuyen los casos en estas oficinas? Por zonas. Entonces, dependiendo dónde esté ubicada la empresa, normalmente tiene esa zona vinculada a Nebraska o tiene esa zona vinculada a Texas. Lo que nos dicen los abogados es que muy seguramente los casos de TC van a ser enviados a la oficina de Texas, pero no se sabe. Es decir, nosotros enviamos los casos y USCIS los remite ya sea a Nebraska o a Texas.
a Nebraska o a Texas. Nosotros no podemos decidir, ustedes tampoco, el sponsor tampoco, qué oficina quiere que le maneje los casos. Esto lo decide USCIS. Si los casos se van a Nebraska, entonces los tiempos de procesamiento actuales, no está funcionando la página, como no, al viernes, eso igual hay que estarlo revisando diario, hoy no está funcionando todavía, pero al viernes los tiempos de procesamiento de Nebraska están en 3 meses y medio. Entonces, digamos que si los casos de los aplicantes de TC se fueran a Nebraska, pues realmente para nada vale la pena hacer un premium process porque de 3 meses a 15 días realmente es una inversión de $2,500 por persona que no valdría la pena hacer ahora mismo. Ahora en Texas, a ver si me funciona el de Texas. No, creo que no están funcionando. Deben estar actualizando la página. Al viernes, los tiempos de Texas estaban en 24 meses de procesamiento en promedio. Texas ahora mismo tiene un rango de tiempo muy, muy grande. No es que sea así siempre, realmente los tiempos de Texas están entre 8 a 10 meses en un proceso regular. Ahora mismo están como en una coyuntura que se debe al tema de las peticiones de asilo que están llegando a Texas y que está colapsando un poquito el sistema. Tanto es así que Texas está pensando en abrir una nueva oficina para manejar los casos. Entonces, ese es el panorama de 24 meses, pero inclusive les diríamos que decimos un movimiento entre 8 a 10 meses para un proceso regular de Texas. Si abogados hablarían con el premium process, pero aún así, aunque ellos pagasen premium process, es importante que ustedes sepan que nos vamos a mover mucho en la fase 3 hasta que el boletín de visas no cambie. Es el boletín de visas de diciembre, vamos por acá, es que nos dice a cada uno de nosotros quién puede ser elegible a tener una residencia permanente. Y en este momento el boletín, el que está operando tanto para noviembre, ya salió el de diciembre, está otorgando únicamente residencias a personas que tienen fecha de prioridad de agosto del 2020 y anteriores. ¿Cuál es la fecha de prioridad? Pues la fecha de prioridad para ustedes debe ser noviembre 2022, inicios de diciembre del 2022, que es cuando se dio inicio oficialmente a sus casos con el Departamento de Trabajo. Hasta que no esté acá, visas, ustedes no van a tener una entrevista, o las personas que están en Estados Unidos no necesitan una entrevista porque dicha, pero sí, pues, que les otorguen la residencia hasta que aquí en la categoría nuestra que se llama Other Workers no aparezca diciembre, no sé, diciembre 30 del 2022 y anteriores, o que aparezca esta C, que significa current, es decir, que está al día que cualquier fecha de prioridad podría ser elegible para una residencia. Entonces, ahora mismo, para no enredarlos mucho tampoco con esto, es que la empresa está revisando esto que está pasando con el boletín de visas y está haciendo unas proyecciones para saber si esa inversión que van a hacer del premium process vale o no la pena. Ahora mismo, como está el panorama, la recomendación de los abogados, si de pronto ustedes la han escuchado, pues es no hacer premium process, y eso es lo que seguramente le está recomendando el abogado éticamente a TC para que no haga esa inversión, porque no los va a tener a ustedes en 5 o 6 meses trabajando, que sería un panorama normal una vez aprobado el I-140, sino que vamos a esperar tal vez un año más para que el boletín tenga esa fecha de prioridad de ustedes. Mari. Sí, Andrea, tengo una pregunta. En junio del próximo año mi hija cumple 21 años y Sí, entiendo que esa fórmula matemática que utilizan para ver si mi hija se puede sí. ir o tiene que ver con una vez se entre el 140. O sea, entonces no sé si en mi caso sí tendría repercusión el que la empresa no tome ese premium process en este momento. No, porque la fecha de prioridad para ti va a seguir siendo la misma. Y la fecha del I-140, cuando tú veas la fecha de prioridad,
es la misma ELA 9089. Cuando se envía el I-140 y cuando se aprueba, pues la fórmula para los niños de 21 años, los que están 21 años, 20 años, es la fecha de prioridad, que sería diciembre 2022, por decirte, ¿no? La fecha de aprobación del I-140 y todo el tiempo que estuvo en espera ese I-140, que tú hiciste tu petición del I-140, y todo ese tiempo que quedó en espera, se le resta a tu hija de la edad biológica. Entonces, realmente para los procesos de I-140 de hijos menores de 21 años, entre más tiempo estén en el I-140, más les beneficia para que les resten a la edad biológica. Tu hija va a tener una edad biológica y una edad migratoria. Y todo el tiempo que esté en proceso, el I-140 se le resta a tu hija. Perfecto, gracias, Andrea. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, en tu caso y en el caso de muchas personas que a veces, aun cuando el boletín está en current para la fecha de prioridad de ellos, si tienen una hija que está, o una hija o un hijo que está muy cercano a la edad, que puede quedar por fuera del proceso, lo que se les recomienda es no hacer premium process para que toda esa edad sea restada del proceso. ¿Listo? Muchas gracias. Claro que sí, Mario. Andrea. Andrea, mi pregunta es, ¿hay posibilidad para los que estamos en Estados Unidos, o bueno, en mi caso, de hacer el premium process, teniendo en cuenta que ya me encuentro acá y con la aprobación de un 140 podría acceder a una autorización de trabajo, lo que me permitiría, pues, digamos, iniciar con TC antes de esperar el boletín de visas? Sí, súper importante tu pregunta, y es que no, o sea, ahora mismo cómo está el panorama, entonces, para las personas en los Estados Unidos, Tatiana, Andrea, que están en los Estados Unidos. Y el boletín no solamente sirve para decir quién puede obtener una residencia permanente, también dictamina quién puede hacer la petición de un ajuste de estatus. Esto solamente para las personas que están en los Estados Unidos. Para las personas que están en proceso consular, una vez que tengan aprobado el I-140, podemos hacer la radicación o el envío del formulario DC-260 al Departamento de Estado, al National Visa Center, y quedarán en una lista de espera para la cita consular. Pero para las personas que actualmente viven en los Estados Unidos, lo que se hace es un estatus, y la petición también la controla USCIS, al igual que el I-140. Cuando tú tengas aprobado el I-140, técnicamente puedes hacer una petición de ajuste de estatus, pero hay que revisar el boletín y si USCIS está recibiendo o no casos para tu fecha de prioridad. Entonces, hay dos cuadros, eso solamente para los ajustes de estatus, para las personas que están en los Estados Unidos. Hay dos cuadros. El A, el Final Action Dates, que siempre es el que determina quién es elegible para una residencia. Y también hay otro cuadro, que es el cuadro B, que se llama Dates for Filing. USCIS todos los meses dice, para los ajustes de estatus, yo voy a utilizar el cuadro A o voy a utilizar el cuadro B. A noviembre y diciembre está utilizando este cuadro B, es decir, ¿quiénes pueden hacer una petición de ajuste de estatus? Únicamente las personas que tienen una fecha de prioridad del 15 de diciembre del 2020 o anteriores. Y aquí cambia un poquito con Filipinas, que ya está en 15 de mayo del 2020. Entonces, así tú tuvieras hoy tu aprobación del I-140, no podemos hacer la petición de un ajuste de estatus. Y con la petición del ajuste de estatus es que es una petición adicional también de un permiso de trabajo. Entonces, aún no lo podemos hacer. Esto hay que irlo revisando y monitoreándolo, y si esto llegara a cambiar, si aquí tu fecha de prioridad estuviera el 30 de diciembre del 2022, aquí nosotros sí hablaríamos con el sponsor, porque ustedes sí podrían, no podrían tener una residencia, pero sí pueden aplicar un permiso de trabajo, y ese permiso de trabajo le beneficia al sponsor, porque tú podrías empezar a trabajar con el sponsor una vez tengas tu permiso de trabajo. Entonces ellos aquí sí podrían pagar el premium process, pero eso hay que estarlo revisando constantemente. Todos los meses es emitido el boletín de visas, no es lineal, no es que el otro mes avance a enero del 2021 y el otro mes a febrero del 2021, no.
Normalmente a veces se mueven 6 meses, se puede mover hasta un año, lo iremos revisando o puede que no se mueva. Este boletín lleva así octubre, noviembre, diciembre. Los 3 meses se mantuvo de la misma manera. Entonces hay que irlo chequeando, revisando. Y ¿cuál es la ventaja también del I-140? Que uno envía el I-140 en una manera regular y en cualquier momento se puede actualizar a Premium Process. Entonces, si esto cambia en unos 3 o 4 meses y vemos que los tiempos de Texas siguen igualitos, 24 meses, la empresa sí puede pagar Premium Process para acelerar esos casos. Listo, Audris. Una pregunta, Andrea, siguiendo en la misma línea, pero con un tipo de visa diferente. Una vez sometido el I-140, ¿puede una persona hacer puede llevar a la vez el proceso de que tenemos con TC y llevar el proceso de una H1B? Sí puedes, pero te recomiendo que hagas la petición antes del I-140, porque normalmente en todos los formularios donde hace una petición de estatus de no migrante, te preguntan si tienes un proceso de migrante. Entonces, este que ustedes están haciendo es de migrante y todas las visas temporales son de no migrante. Si tú escribes que sí estás haciendo una visa de migrante en el formulario, lo más probable que pueda suceder es que te nieguen esa visa de no migrante o ese estatus de no migrante. Es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, habrá que revisarlo para que tú lo tengas en cuenta y nuestra recomendación siempre es hacer un proceso de no migrante antes de hacer una petición de I-140. Entonces, porque ahora, aunque ustedes están en ese proceso de B3, ustedes lo saben y lo conocen, como les he dicho en algunas ocasiones, pues esto es técnicamente un proceso de ustedes migratorio. Hasta ahora es un proceso de la empresa, pero en el I-140 sí ustedes ya quedan con un proceso vinculante de migrante, entonces ahí sí cambia un poquito la historia. Entonces eso lo tendrás que hacer, pero sí lo puedes ver, lo puedes hacer sin ningún problema y terminar tu proceso desde los Estados Unidos siempre que tengas un estatus legal durante todo el proceso. De acuerdo, gracias. Listo, claro que sí. Bueno, entonces el panorama para ustedes de regular el procesamiento premium, normalmente, pues las personas, los fabricantes lo deciden, pero en el caso de ustedes, la empresa va a pagar por este proceso, ya sea en proceso regular o en procesamiento prioritario. Ellos, como les digo, pues lo están decidiendo, están viendo si les funciona o no les funciona, pero pues sí o sí, pues van a pagar el proceso regular de este I-140. Una vez que ya se envía el 140, vamos a tener nosotros un recibo, nosotros vamos a compartir un recibo donde van a tener un número de caso. Con ese número de caso, en la página de USCIS, ustedes pueden hacer como el tracking, como el chequeo, pueden estar haciendo la revisión de ese caso. Entonces, con el número de caso que ustedes tengan, van a ingresar acá y ustedes van a poder revisar directamente, sin ningún usuario, sin ninguna contraseña, solo con el número de caso que es único para cada uno de ustedes, van a poder chequear y aquí les va a aparecer. Yo creo que la página está como de mantenimiento porque hoy sí como que no me ha funcionado, pero cuando ustedes ponen su número de caso, a mí les aparece así, su caso fue recibido tal día, o su caso ha sido aprobado, su caso está siendo revisado activamente desde el 20 de noviembre, por ejemplo. Entonces aquí ustedes van a poder ver cómo evoluciona su caso. Y algunas veces las personas se dan cuenta primero que nosotros que el caso es aprobado, porque a veces ustedes lo revisan todos los días. Nosotros lo revisamos dependiendo cuándo haya sido enviado, puede que lo revisemos semanal, quincenal o hasta mensualmente, porque pues sabemos que no vamos a tener respuesta al siguiente día de enviarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unos tiempos de revisión, pero el aplicante, como ustedes normalmente lo revisan. Así que si ustedes ven una novedad aquí, y nosotros no los hemos contactado, siéntanse tranquilos de escribirnos por Sendex y decirnos, mira Andrea, estoy revisando mi caso y aparece aprobado, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí de una vez activamos todo el proceso de la fase 3, esta fuente es súper confiable, así que
se pueden sentir tranquilos de revisarlo aquí directamente. Audris. Perdón, tengo otra pregunta. He escuchado en diferentes webinars que los números de casos que empiezan con A no se están viendo aquí en la página. He intentado buscar, por ejemplo, en nuestro caso para ver el estado de evidencia y no me sale, me da error cuando coloco los números. Entonces, ¿de qué otra página podemos monitorearlo o el número de casos va a cambiar una vez que sometamos el I-140? Sí, el número de casos va a ser diferente. El que tú hablas es del Departamento de Trabajo, del cual ya tuviste certificación laboral. Ese ya está aprobado y ese cambió hace poquito, un poco el procedimiento del Departamento de Trabajo. Antes no se podía chequear, se podría chequear con los reportes en Excel que emite el Departamento de Trabajo, que los da trimestrales. Ahí tú, digamos que no incluye el número de caso y le aparece el resultado si ya está el reporte y si está dentro del trimestre también que ellos lo emiten. Era la única manera. Ahora el Departamento de Trabajo, desde 1 de junio del 2023, todos los casos que tienen fecha de prioridad de 1 de junio 23 y posteriores, sí se puede revisar el caso del Departamento de Trabajo. Pero ustedes ya en esa fase, ya tienen su certificado laboral, ya lo recibieron, ya miramos un documento certificado para que ustedes sepan cómo es un documento certificado, para que lo evalúen. Ya cuando empezamos esta fase, van a un número de caso diferente. Ese número de caso les va a llegar con un recibo que se llama el I-797, que es un recibo que emite USCIS, y ustedes ahí van a saber el número de caso, la fecha de inicio de procesamiento aparece en el recibo y también la oficina que maneja el caso. ¿Listo? Pero va a ser otro. Entonces, ya por ese caso que empieza por A, ya no te preocupes. Hay otra pregunta, disculpa. ¿Se pueden tener dos casos de certificación laboral? Se pueden tener varios casos, sí. Ninguno afecta o interfiere con el otro, ¿no? No importa. Ninguno. No, puedes tener varios casos de certificación laboral, varios I-140, de hecho, varios procesos ante el Departamento de Estado. Lo que pasa es que sí hay que revelarlos, ¿no? Igual ellos los cruzan internamente, pero en los formularios uno tiene que informarlos. En los diferentes formularios, por ejemplo, en el BC260 uno informa los procesos que tiene, las visas que tiene y demás, pero tú puedes tener varios y en algún momento tendrás que decidirte con cuál seguir, de migratorio y no migratorio. ¿Listo? Bueno, entonces los escenarios posibles. Se envía el caso, tenemos el recibo, regular o premium, y esperamos nosotros la decisión de ese I-140. La decisión puede ser una aprobación y pasaríamos nosotros a la fase 3 del proceso, o puede ser algo que se llama un requerimiento de evidencia, un request for evidence, ustedes lo van a ver así. Ese requerimiento de evidencia puede ser para ustedes, o puede ser para el sponsor, o puede ser inclusive para ambas partes. Normalmente cuando ustedes chequean el caso, puede que les aparezca su caso ha sido requerido para evidencia. Y dice, si usted no ha recibido la notificación al 20 de noviembre, escríbanos. Entonces, ¿por qué es esto? Claro, ellos actualizan su sistema, pero llega una carta a los abogados diciendo cuál es el requerimiento. Puede que hoy actualicen el sistema, pero la carta no ha llegado. La carta puede que se demore un poco más en llegar, unos 15 días, un poquito más, a veces unas 4 semanas, pero hay un deadline para recibirla y esa está en la página de USCIS. Dice, si usted a 20 de noviembre no ha recibido esa comunicación, por favor, déjenos saber, envíenos una petición y nosotros se la volvemos a enviar. Para que ustedes sepan, porque algunas personas cuando leen ese enunciado se confunden un poquito y piensan que es como la fecha máxima para responder. No, es la fecha máxima de la llegada del documento. Los requerimientos de evidencia los preparan los abogados. Si necesitamos algo de ustedes, de casos puntuales, se los dejamos saber uno a uno, los revisamos, qué es lo que está pidiendo USCIS para este caso. Normalmente es más, digamos que es más común que el requerimiento sea para la empresa y no que sea para el empleado, pero puede pasar y hemos tenido algunos casos. Nos reunimos con las personas, recopilamos los documentos que se necesiten para contestar ese requerimiento de evidencia, los abogados preparan la respuesta y se envía a USCIS.
Una vez que se envía esa respuesta, pues ya quedamos nosotros atentos al final, que es una aprobación o es una negación. Si hay una negación del I-140, pues aquí tenemos que revisar nosotros cuál fue la razón de esa negación, para quién fue esa negación, y revisamos las alternativas a seguir, que van a depender de cada uno de sus contratos. Algunas personas, cuando tienen una negación de un proceso, tienen la opción de reaplicar, o no sé si ustedes tienen todavía la opción de, creo que no, la devolución de dinero, no estoy muy segura. Pero si la negación es por alguna inadmisibilidad, pues ahí sí ya se daría como por acabado el proceso. Entonces, como les digo, eso se revisa puntualmente. Aquí en el I-140 sí cambia mucho lo que hablábamos en la fase 1, que las auditorías eran aleatorias, que de cada 3 procesos uno era auditado. Aquí es totalmente diferente el procedimiento que hace USCIS, son requerimientos de evidencia mucho más específicos, mucho más puntuales, no son para todo un segmento de personas, no, eso ya va a ir caso por caso y dependiendo en qué considere el agente que revisa el caso que necesita analizar para poder tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, de los tiempos y de los escenarios, ¿tienen alguna pregunta o todo claro? Ahora todo claro. Yo tengo una pregunta, Andrea. Entiendo, bueno, pues que ahorita la empresa está validando si asume o no asume el premium processing. Sin embargo, y que esto pues aplicaría únicamente para esta etapa. Sí. Por ejemplo, en el caso en el que se decida que sí asumen ellos el premium y que tengamos, digamos, la respuesta, no sé, en 15 días, Sí. de acuerdo a lo que tú dices. ¿Eso igual beneficia para la siguiente etapa o sigue siendo bajo la fecha de prioridad? O sea, me refiero, la fecha mía es diciembre. Entonces, en el momento en el que llegue la fecha de prioridad para todos los que estamos aquí, nos llaman si hayan hecho o no hayan hecho el premium o esto no sé. O sea, es más como el beneficio en cuanto al tiempo. Si es esta fase únicamente, ¿esto beneficia para la siguiente fase? No, nada tiene que ver. El premium process solo tiene un impacto en los tiempos de la fase 2. Nada tiene que ver con que te llamen más rápido a la cita consular si no hay un número de visa, ¿no? Si llegase a haber un número de visa, pues sí, las personas que tienen más rápido aprobado su fase 2 y su fase 3, pues sí, tendrían más chance de ser llamados a una entrevista consular o tener la asignación de residencia, pero es que actualmente, como está el panorama, como vemos el boletín, pues ninguno de ustedes tiene una fecha de prioridad en el boletín y yo les diría que como hemos visto el movimiento, nada es seguro, pero como hemos visto el movimiento, el boletín para la fecha de prioridad que ustedes tienen no va a cambiar al menos durante un año, o sea, no se va a mover tanto, es la proyección que hacemos, ¿no? Ustedes saben que igual con inmigración uno no sabe y pueden verse como otros tipos de resultados, por eso es importante irlo revisando todos los meses, pero para que sea súper claro, ese premium process solo tiene un efecto en la fase 2 del programa y nada tiene que ver con la fase 3. ¿Listo? Mario. Gracias, Andrea. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ahorita no pude, tenía dificultad con mi conexión, pero buenas tardes para todos. Andrea, al principio de iniciar este programa, nos dijeron que la empresa había colocado 2 años en nuestro contrato laboral, a diferencia de otros, a razón de que precisamente nos iba a cubrir el premium process. Entonces, me gustaría saber que en caso de descartar esa posibilidad, si reduciría entonces a 12 meses el contrato que tendríamos con nosotros. Sí, no. Ellos informaron que pagarían el fee gubernamental, pero no que el fee, pues que podría incluir el premium o no, claramente. Pero es que en este momento, Mario, aún así pagando el premium process, lo que ellos tendrían es una pérdida de inversión gigante. Es que nomás como que uno cuenta aquí cabezas, son 3.200 por familia, ¿no? Y realmente no tienen ningún impacto positivo para ellos, realmente ninguno.
a hoy, ¿cómo está el panorama? Si esto cambia, si cambia en 2 meses, 3 meses, ellos seguramente pagarán Premium Process, pero yo te diría, yo esa decisión actualmente no lo sé. No sé si ellos van a pagar Premium Process o no. Yo sé cuál es la recomendación de los abogados y que están teniendo esas reuniones para analizar como el panorama, si pagan Premium ahora mismo o no lo pagan. Pero así están los tiempos, es decir, ellos pagan hoy Premium Process, ustedes tienen respuesta en 15 días y quedan en una lista de espera más o menos de 1 año para tener una respuesta o una cita consular. Entonces, no tiene ningún beneficio para ellos legalmente hablando y también de esa inversión gigante que van a hacer. Entonces, es lo que yo sé hasta el momento, todavía no es una decisión tomada. Todavía yo no conozco si ellos van a pagar o no Premium Process, pero sí les quiero contar que no es una obligación pagar el Premium. Pagar el fee gubernamental, sí, pero si ustedes revisan en sus contratos, no está pagar Premium Process como una obligación de la empresa. Entonces, digamos que son cosas diferentes y que ellos claramente lo contemplaron cuando ustedes iniciaron y lo siguen contemplando, pero viendo actualmente cómo se está moviendo el boletín de visas, pues ellos lo que harían es perder una inversión súper valiosa que claramente los necesitan ustedes allí prontamente y pues por eso ellos pagarían el Premium Process, pero ahora mismo no es una decisión tomada. ¿Listo? Y los 2 años sí aplican los 2 años. Listo. Igor. Hola, Andrea. Mira, una inquietud. Hace por lo menos, si me corriges si estoy equivocado, como 3 meses, el boletín de visas viene mostrando fecha prioridad agosto del 20, ¿sí? Sí. Eso es básicamente casi 2 años largos con relación a la fecha actual. Sí. La pregunta, yo sé que no depende de ustedes, que es una decisión autónoma del gobierno, pero quisiera saber cuál es el sentir de ustedes, porque tú hablas más o menos de 1 año después de que tengamos aprobado el I-140. ¿Hay alguna razón para hacer esa estimación considerando que está bastante lejos esa fecha en el boletín de visas? Sí, entonces, ¿qué hemos visto? Igor? Ya el boletín de visas, eso se llama un retrogradation, ya lo muestra hace bastante tiempo, hace más de 1 año tal vez estamos con esa situación de una fecha específica en el boletín de visas. El boletín no es lineal y siempre vemos normalmente cuando hay cambios que el boletín se mueve casi que 1 año. Y lo que hemos visto también nosotros es un buen y un muy positivo movimiento para las personas que están con esas fechas de prioridad. Una vez que las personas tienen su fecha de prioridad en el boletín de visas, tienen su cita a los 2, 3 meses más o menos. Entonces sí estamos viendo que el Departamento de Estado, que es quien lidera todo este proceso del boletín de visas, tomó la determinación de salir como todos esos casos retrasados por la pandemia. Y esperamos que cuando ya terminen con esos casos retrasados en la pandemia, el panorama tenga una evolución mucho mayor, que el boletín no tenga movimientos. Por ejemplo, si lo que tú dices, hace 3 meses que el boletín no se mueve, pero esa era la proyección que ellos tenían. Y ahora pues llamaron a muchas personas de cita, todas las personas de agosto 2020 y anteriores han tenido cita, nuestras citas son ahora la otra semana, como el 27, entre el 27 y el 28 de noviembre, tenemos bastantes citas que tienen esa fecha de prioridad. Entonces sí hemos visto que aunque pareciera que está lejano, se está moviendo bastante rápido con todas esas personas que tienen cita, entonces las llaman, terminan como ese bache, por decirlo de alguna manera, y empiezan a moverse con las que siguen. Entonces, creemos lo que hemos visto, el movimiento y las asignaciones en varias embajadas del mundo, no solamente en la de Bogotá, que es una de las embajadas que normalmente siempre tiene muchísimos casos, porque trabaja los de Venezuela, también trabaja algunos casos de Haití, pues normalmente tiene muchos casos por trabajar y aún así la embajada se está moviendo y se está moviendo también. Por ejemplo, en diciembre tenemos nuestra primera cita de República Dominicana también, que es una embajada también que es un poquito retrasada en los tiempos, pero están moviéndose. Entonces, eso es como lo que hemos visto de la proyección, que aunque pongan sus fechas límites, sí se mueven esas citas consulares, que cuando ya está la fecha, la asignación es bastante rápida. Y pues nada,
y que esperamos que ya pronto como que mejoren todo ese retraso que tenían de la pandemia. Es lo que estamos viendo nosotros, son apenas proyecciones, ustedes lo saben. Yo, pues aquí ni Edna, ni yo, ni Michelle, ni Manuel, nadie les podemos prometer aquí absolutamente nada, pero es un poquito como el movimiento que hemos visto en el último año del boletín. Gracias, Andrea. Claro que sí, Igor. Jenny. Hola, Andrea. Yo te voy a hacer unas preguntas específicamente los de los documentos. Lo que pasa es que yo tengo un caso. Yo vivía antes en otra dirección, me cambié, el 9089 se fue con mi dirección antigua, pero ahora veo que el G28 igual tiene mi dirección antigua. No sé si el G28 debe tener mi dirección nueva, porque yo sé que el I-124 sí, pero me queda la duda del G28. Sí, todos los documentos, no importa lo que ustedes hayan registrado en el ETA 9089, porque pues, no sé, ha pasado 11 meses mínimo desde que hicimos esa petición ante el Departamento de Trabajo. Uno claramente se pudo mudar, pudo cambiar de número de pasaporte, de teléfono, no pasa nada, pero esa información del ETA no se puede modificar porque vamos a tener, de hecho, un registro en la fase 3 como de todas las direcciones donde hemos vivido, todos los teléfonos que hemos tenido, entonces todo eso tiene que estar como sincronizado. Ya para los formularios que tú tienes que llenar ahorita, sí tienen que tener tu información actual, entonces de pronto tu G28 te aparece con esa información porque en Legal quizás no la pudiste actualizar, quizás no la cambiaste, entonces por eso está atado, porque normalmente nosotros generamos los documentos con la información que tengan ustedes en Camp Legal. Si no la modificaste, de pronto aparece ahí, pero esos documentos que ustedes tienen ahorita son editables, entonces ustedes los pueden editar, lo pueden cambiar, si está mal escrito tu nombre, no sé, que tienes 2 nombres y quedó solo uno, lo puedes cambiar sin ningún problema, apenas son esos documentos iniciales del trabajo, así que corrígelos y cuando ya lo tengas corregido con tu nueva dirección, lo subes firmado a la plataforma Cambly. Listo. Otra pregunta. El 9089 ya aprobado, toca firmarlo. ¿Ese se firma digital o a mano? A mano ya vamos a ir a ver los documentos uno por uno. ¿Listo? Ya vemos ya un poquito los documentos uno por uno. Esa es la última parte de la red. Listo. Y una última pregunta. Las visas vencidas no se suben, ¿cierto? En este caso solo serían los pasaportes actuales y ya. Sí, para las personas que están por fuera de los Estados Unidos, no necesitamos visas. Para las personas que están en los Estados Unidos, sí necesitamos las visas y todos los documentos, además, que avalen ese estatus migratorio, porque puede que yo entre con mi visa F, pero ya se me venció, pero yo tengo un I-20 que está vigente y eso es el que también tengo que entregar. ¿Listo? Andrea Díaz. Andrea, vas a hablar ahorita, no sé si hago la pregunta o vas a hablar de las fechas de erradicación del I-140 una vez hayamos completado los documentos. Esa es la primera. Y la segunda, en Camp Legal a mí no me aparece para subir mi visa y para subir mi formato, mi I-20, entonces no sé. Y en el formato I-140, que es un formulario de ustedes, no puedo, como yo estoy entre los Estados Unidos, está en formato de fecha, porque yo digo que voy a hacer ajuste de estatus, entonces no me permite poner una DS que es during the status. Sí. Entonces. Ya Edna te va a incluir. Bueno. Las opciones, pero que es bueno también que ustedes sepan qué estrategia que estamos manejando con las personas que están en ajuste de estatus. Como ustedes vieron, pues el boletín de visas está bastante atrasado para hacer las peticiones del ajuste. No sabemos cuándo esto va a cambiar. Una de las estrategias que podemos manejar y que nos la ha recomendado una de nuestras firmas de abogados es dejar marcado como si ustedes fueran a hacer un proceso consular. ¿Por qué? Porque si por alguna razón ustedes no pueden seguir manteniendo el estatus de estudiante, no sé, se vence en febrero del 2024, febrero del 2024 ya cambió el boletín que nos permita hacer la petición del ajuste. Y ustedes por alguna razón no pueden mantener más el estatus, algo pasa, bueno, ustedes tienen la opción de terminar el proceso desde su país de origen, terminarlo de manera consular, eso está permitido, se puede hacer.
Pero la mejor estrategia sería incluirlo de una vez en el I-140, poner proceso consular para que el caso sea enviado también al Departamento de Estado. Y esa es como una carta que nos podemos jugar como just in case, de verdad, solo si se necesita. Pero eso no te obliga a ti a terminar el proceso de manera consular. Uno puede igual presentar el I-485, no importa que el caso se haya enviado al Departamento de Estado, pero si lo hacemos sin esa alternativa y tú tienes que irte a los Estados Unidos, cambia, no pasa nada, pues si hay un trámite adicional, si lo dejamos solo como ajuste de estatus, y es pagar un formulario que creo como en $800 más o menos, y el trámite de ese formulario es más o menos de un año, cosa que nos podemos ahorrar el dinero y el tiempo solamente dejando registrado que estás haciendo un proceso consular. Y esto no te va a cambiar a ti en nada, y tienes que hacer sí o sí el proceso consular, no, solamente nos da como una herramienta que podemos usar solamente en determinados casos, ¿no? Puede que tú tengas tu estatus durante 1 año, 2 años, pero no sabemos realmente cómo se comporta el boletín y no queremos tampoco que ni inviertas más dinero ni más tiempo en el proceso, cuando solamente con un pequeño ajuste allí se puede cambiar. Entonces es una opción con los ajustes de estatus, sobre todo con las personas que están con un estatus de estudiante, porque uno como estudiante, pues, no trabajar, está un poquito a veces limitado como de recursos, puede que no sea el caso de ustedes, pero pues pasa mucho con los estudiantes, sobre todo cuando uno está con su familia, está como tan amarrado solo a estudiar y pasa el tiempo, y esa incertidumbre, pues digamos que puede como causar cierto estrés y demás, y además que después yo te digo, bueno, sí podemos terminar el proceso de manera consular, pero tienes que pagar tanto y tienes que esperar 1 año y piquito, porque es lo que se está dando el formulario, pues digamos que no sería la mejor estrategia. Entonces, dado el boletín como está en este momento, pues es una estrategia que estamos revisando y analizando nosotros. Entonces, si tú estás de acuerdo, en el proceso podemos incluir que va a ser CP, Consular Process, y así lo tramitamos para, pues, para tener esa carta en caso que la necesitemos, únicamente en caso que la necesitemos. Listo, Lady Adriana. Gracias, Andrea. Sí, eran 2 preguntas. Creo que ahorita nos vas a resolver una con relación a los documentos, porque yo sí tenía ahí unas preguntas sobre las casillitas del G28, Sí. que si tocaba cómo marcarlas, y sobre la firma, porque pues digamos que yo ya lo subí, pero en caso de que toque hacerlos a mano, igual eso se puede actualizar, ¿sí? O sea, yo lo puedo volver a cargar habiéndolo impreso y subirlo de una vez. Eso se Sí. puede, ¿sí? Sí, solamente que nos tienes que, si ya lo subiste y por algo te quedó mal, sí nos tienes que contar para que te habilitemos nuevamente el espacio, porque se queda como bloqueado por temas de seguridad. Pero pues Ok, sí, se puede. porque si toca a mano, pues sí. Que si toca corregirlo porque yo lo hice digital. Ok. Y la otra pregunta que tenía era justamente sobre los tiempos. Digamos que ya nosotros terminamos de subir la documentación. ¿Al cuánto tiempo ya nosotros recibimos como ese recito de la erradicación de venta? Ok, listo. Entonces, hablemos de los documentos, de los tiempos y como esos pasos que siguen en estos 5 minuticos que nos quedan para aprovecharlos. Entonces, el primer Espérame, me documento que... quedaba la otra pregunta que te iba a hacer. Era, perdóname, en este momento, si uno tuviera que viajar a Estados Unidos, ¿todavía lo puede hacer o hasta cuándo es como lo máximo que uno podría llegar como sabiendo el riesgo que uno podría viajar nuevamente a Estados Unidos, o en este momento ya no es como recomendable? Pues el tema del viaje es como una recomendación que nosotros siempre hacemos durante todo el proceso. Es decir, es una recomendación, no es que no puedan viajar, es solamente que no lo recomendamos porque nadie tiene garantizado el ingreso a los Estados Unidos. Puede que en la fase 2 el riesgo sea un poco mayor y en la fase 3 pues ya también, porque en la oficina migratoria de los Estados Unidos, ahí las posibilidades de
que no los dejen ingresar a los Estados Unidos, pero pues el existe, ¿no? Siempre. Pero es solamente una recomendación en este proceso. No es que esté prohibido todo viajar a los Estados Unidos, es solo una recomendación. Nosotros siempre hacemos de cuidarnos del proceso lo que más pueda. Listo. Documentos, rápidamente, para que ustedes lo tengan ahí y puedan avanzar. Algunos ya han avanzado. Tienen que corregir, nos dejan saber la plataforma para que puedan subir el documento. Entonces, el primero, el ETA 9089, ¿no? Y el ETA 9089 que ustedes tienen que entrar es el que está. No nos envíen, porfa, el draft que firmaron en la primera fase, porque ese era un draft, no era una aprobación. Como ustedes han aprobado, pues todas las páginas dicen una fecha. Aquí en este dice, this certification is valid from, ustedes van a tener una fecha de validez de ese documento, para que además de que muestre que está certificado, ¿para qué sirve esta fecha? Este es el tiempo que tenemos nosotros para presentar el I-140. Este caso, por ejemplo, se aprobó el 3 de noviembre y está válido hasta el 1 de mayo del 2024. Si yo radico mi caso el 20 de noviembre del 2023, ya digamos que esta fecha de expiración no importa, ya no me preocupa. Es decir, no es que USCIS me tenga que dar a mí una respuesta antes del 1 de mayo del 2024. Esto también es importante aclarárselos, porque algunas personas nos dicen como esto, o que hermana respuesta y se vence el ETA. No, solamente aplica esta fecha de validez para enviar el I-140. Nosotros máximo, lo que más podemos esperarlos a ustedes para que hagan esta petición es un mes antes del vencimiento. En este caso que estamos viendo, en este ejemplo, lo máximo que podemos esperar nosotros es al 1 de 2024. Si es el 2 de abril del 2024 y la persona está completando sus documentos, los pagos que le corresponden para poder avanzar, nosotros ya no podemos garantizar que pues los abogados lo puedan enviar en un tiempo prudencial, que no vamos a tener problemas con el courier, que USCIS no lo va a devolver. No podemos asegurarle nada de eso. Nosotros hacemos nuestra parte hasta un mes antes y hacemos todo lo posible, ¿verdad? Un mes antes de la expiración, pero si se pasan de ese mes, es decir, si esta persona hace el proceso desde el 2 de abril antes del 1 de mayo, todo lo que corresponde y la responsabilidad ya recae entre el aplicante. Si ustedes están listos, por ejemplo, que ya enviamos los documentos, ya creo que existe el pago y demás, pues nosotros vamos avanzando. No tenemos que esperar a que todos estén listos, ni tampoco vamos a esperar nunca al vencimiento. Ustedes van avanzando y nosotros vamos enviándole el documento a los abogados para que los abogados empiecen a trabajar en ese I-140. Entonces, eso es súper importante. Con este ETA 9089 que tienen que hacer ustedes, igual ustedes van a encontrar las especificaciones o las instrucciones de cada documento en su cuenta Camp Legal, pero lo que tienen que hacer es imprimir este ETA 9089, la página 8, para nosotros únicamente la página 8, revisar que esté completo el encabezado, que esté completo el pie de página. El pie de página pues es lo más importante porque tiene el número de sus casos que es único y tiene la certificación, entonces está así súper clarito, que sea lo más parecido al original, que no se vea con sombras, que no se vea con manchas, que no se vea la marca de agua del CAM Scanner. Eso no funciona, corremos el riesgo que USCIS no lo devuelva. Y cuando ustedes ya lo tengan impreso, lo van a firmar a mano alzada con tinta azul, con un bolígrafo de tinta azul, y donde está el nombre de cada uno de ustedes lo va a firmar el aplicante, ¿no? Entonces, esta parte es el numeral L en el declaration. No sé, porque algunas veces nos pasa que lo firman donde tiene que firmar el abogado. Lo tengo súper presente, es en el numeral L, y preferimos que lo hagan a mano alzada para no correr ningún riesgo que no lo devuelvan. Este proceso se sigue manejando así, puede que más adelante nos acepten firma digital, pero por el momento no. Entonces, si alguno lo tiene firma digital, que nos escribieron por allí que algunos lo han puesto digital,
porfa, déjenos saber y Edna les vuelve a habilitar la opción para que lo puedan subir de la manera correcta. Igual nosotros revisamos y si el documento no cumple con las características, normalmente Edna se los devuelve para que ustedes puedan hacer el proceso como corresponde. El G28. Andrea, firma y fecha, ¿cierto? Firma y fecha, sí, señor. Y la fecha es en formato mes, día, año. Entonces, si hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, sería 11/20 del 2023, si lo firman hoy. Y la fecha, pues es cualquier día que ustedes lo hagan. No tiene que ser hoy, ni tiene que ser mañana, no. El día que ustedes lo hacen, pues ese mismo día suben el documento. ¿Listo? Sin mayor problema. El G28. El G28 es un poder que ustedes le otorgan al abogado para que los represente. Este documento puede estar con alguna información o puede estar en blanco. No se preocupen, ustedes no lo tienen que completar. Toda esta información la completa el abogado. En su gran mayoría es información del abogado. Los nombres, dirección, el número del bar, más relacionada con el abogado que lo representa a ustedes en esta fase del proceso. Ustedes, ¿qué es lo único que tienen que hacer en este formulario? Imprimir la página 3, asegúrense igual, que queda completica, que se vea bien, que no se vea con sombras, igual, y lo firman aquí en Signature of Client, en el numeral 2A. Y aquí le ponen la fecha en mes de año. No es obligatorio ponerle fecha, pero si lo quieren hacer está bien. Y sirve, pues, a partir de la fecha, si yo lo firmo hoy, este G28 tiene una validez de 1 año para el abogado. Entonces se expira el documento y pues si se necesita más adelante, lo único que cambiaría es firmar otro G28. Si lo dejan sin fecha, los abogados, si lo necesitan en 1 año, pues pueden utilizar este mismo G28. Pero es lo único que cambia, así que lo pueden poner con fecha, sin fecha, no pasa nada. Igor. Sí, Andrea, es que tengo una situación con mi formulario. En el ETA aparece de una forma el nombre y en este que es el poder del abogado aparece en otra forma. Y entiendo eso no lo puedo editar, entonces les envío eso por Camlegal o cómo hacemos eso. ¿Y en la página 3 te parece el nombre? Sí, es que en uno aparece como primer nombre Igor y aparece como middle name Camargo, pero en el formulario del ETA aparece como last name Camargo Cediel y primer nombre Igor. Entonces, no sé cómo manejar eso. Sí, no te preocupes, solamente nos envías la página 3 firma, en la página 3 no van tus datos y ya los abogados son los que van a diligenciar el G28. Entonces no te preocupes, este G28 normalmente sale de cómo hemos diligenciado nosotros la información en Camlegal y de pronto quedó middle name en vez de last name, quizás sea eso. Entonces no te preocupes, solamente la página 3 y los abogados van a completar un G28 diferente, así que no te preocupes, es solamente como un tema de referencia para que ustedes sepan un poquito cómo va el G28, pero ese no es el que van a utilizar los abogados. Ellos tienen un G28 cuando tienen la firma de ustedes. Gracias. Listo. Jenny. Sí, una pregunta. Yo puse la fecha en computador, pero la firma sí la dejé en blanco porque estaba esperando si me decían si a computador también. ¿Se puede dejar la fecha en computador y la firma así a mano o las dos tienen que ser a mano? Deja las dos a mano, porfa. ¿Y importa el color del esfero o Sí, también azul? Idealmente en azul. Listo, gracias. Listo. Ok, bueno, el formulario I-140. Entonces, en el formulario I-140 es un formulario de MCC. Este documento no va a ir anexo a la petición del I-140, solo es el documento donde se recopila la información que los abogados van a incluir en el I-140. Ustedes van a recibir el I-140 gubernamental para su revisión, para tengan toda esa información, que estén completamente seguros que va a ir en el documento gubernamental. Entonces, este es solamente como el bosquejo, el borrador, donde los abogados van a tomar los datos para incluirlos en el gubernamental. ¿Qué datos van aquí?
nombres completos, entonces 2 nombres, 2 apellidos, dirección actual de correspondencia o dirección donde ustedes viven. También importante decirles que no les va a llegar ninguna información a ustedes, porque como les decía al inicio, el I-140 le pertenece al sponsor, entonces ustedes no van a recibir información en esta parte del proceso, pero sí es importante incluirla, la fecha de matrimonio. Entonces, ¿por qué es importante esto? Los beneficiarios del programa son cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Si ustedes están con su pareja actualmente, pero no se han casado, no podemos incluirlos en el I-140 a menos que tengamos una fecha de matrimonio. Si no se han casado y como se dan cuenta, pues el margen de presentación el I-140 es estrecho, son 6 meses o 5 meses estrictamente para poderles garantizar que no habrá ningún problema. Algunas personas no alcanzan a casarse durante ese proceso, lo pueden hacer en la fase 3 del programa, sí, pero no es nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado siempre, pues existe un tema de fraude por matrimonio, es como el más común de los fraudes migratorios. Entonces, ahí ustedes empiezan como a levantar un poco de sospechas ante migración innecesarias. Si ustedes lo hacen, claramente se puede, no pasa nada, lo manejamos nosotros, se incluye su pareja en la fase 3 del programa, pero pues solo para contarles que no es nuestra recomendación y que si no se han casado, si ustedes no tienen una fecha de matrimonio anterior al día de la presentación, ¿no? Porque algunas veces también nos ha pasado que las personas lo llenan, hoy 20 de noviembre nos lo envían y nos dicen que se van a casar el 20 de diciembre del 2023. O sea, eso no es válido. Entonces, si no está, pues presentamos con los beneficiarios actuales y en la fase 3, pues revisa si se incluye o no se incluye la pareja, ya depende de la situación que ustedes manejen, pero sí o sí, para que una persona sea beneficiaria de este proceso, tienen que tener un registro civil de matrimonio. No puede ser unión libre, no puede ser unión marital de hecho, puede ser el papá de mis hijos, pero si no estamos casados, pues lastimosamente no va a ser un beneficiario del proceso. Aquí ustedes incluyen toda esta información, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, departamento de nacimiento, si tienen otra ciudadanía, pues también nos dejan saber. Aquí es proceso consular, ajuste de estatus, entonces lo que les decía ahorita Andrea, pues ellas pueden aquí incluir proceso consular para que nosotros ya digamos que enviemos ese proceso consular, aunque lo vaya a presentar en los Estados Unidos. Si están en los Estados Unidos, van a incluir la última fecha de entrada a los Estados Unidos, el I-94, cuando vence el I-94, que aquí era donde te decía, que creo que no te deja avanzar si le pones DS, no sé si no Y te es deja, ahí, no te deja. solo Sí, tiene tienes que estar formato de configurado fecha. con, sí, solo tiene formato de fecha. Déjalo así, no te preocupes que nosotros lo incluimos, si no te deja, no pasa nada, en el I-140 gubernamental sí deja incluir DS. Ok, pero El número de entonces pongo, pasaporte. discúlpame Andrea, pongo entonces proceso consular, aún estando acá en Dejas el Estados proceso Unidos. consular, pero llenas todos los datos de ajuste. Vale, listo, gracias. Sí, listo. Aquí pones país de expedición, fecha de vencimiento del pasaporte, la última dirección donde vivieron antes de llegar a los Estados Unidos, aquí esa es súper importante. Y aquí, para todos, pues van a presentar aquí los datos del pasaporte, pero ¿dónde se van a presentar para la entrevista o la asignación de la visa? Normalmente todos los que están en Colombia, independiente de donde vivan, pues la embajada queda en Bogotá. Entonces, Bogotá, Colombia. Entonces van aquí a incluir para todos los colombianos. Listo. Aquí van los datos del hijos. Aquí importante los hijos. El formulario pide información de todos mis hijos, sean beneficiarios o no del proceso. Tener un hijo de 25 años, yo ya sé que él no hace parte del proceso, pero pues aquí me piden la información de todos mis hijos. Entonces tengo que incluirlo, solamente que aquí no con nada. Si mi hijo, por el contrario, tiene 8 años, es un proceso consular. ¿Listo? Los incluyen, eso lo firman y esa firma puede ser digital. Como este documento no va incluido a la petición del I-140, solo el insumo, entonces este sí lo pueden firmar de manera digital. Edna.
Sí, mi Andrés, solamente un datico ahí para que lo tengan en cuenta. Creo que allí en el G28 al final aparece como un código de barras. No es necesario, no es obligatorio que su formulario G28 al final tenga ese código de barras, que la gran mayoría creo que no lo tiene. Ah, sí, sí, no pasa nada. Solo el formato, gracias. Listo. ¿Y qué más necesitamos? Pasaportes. Los pasaportes no van adjuntos a la petición, pero sí lo necesitamos nosotros para validar la información. Y para las personas que están en los Estados Unidos, pues los documentos que avalen ese estatus. Entonces, las dos creo que están como estudiantes. Necesitamos los I-20 que han tenido desde que llegaron a los Estados Unidos, el último I-94 y ya. Y si de pronto hicieron un cambio de estatus, porque algunas personas llegan como estudiante, como turistas y cambian a estudiar, y tienen, si esa es la situación de alguna de ustedes, necesitamos esos documentos que avalan el cambio y Edna pues les va a habilitar a todos, ya creo que la mayoría tienen Camp Legal con los documentos, pero si alguno no lo tiene nos deja saber, pero ustedes van a encontrar en su cuenta Camp Legal todos los documentos que hay en la sesión y los espacios para que puedan subir esos documentos. Jenny. Sí, una pregunta. ¿Cómo se avisa que los documentos ya están subidos y que ya se realizó el pago? En mi caso ya, pero como aviso, o sea, ¿cómo se avisa? Por Sendex. Entonces, una vez que ya ustedes entregaron documentos, nos dejan saber por Sendex para revisarlos. Y el pago a nosotros no lo confirma el área financiera. Normalmente les escribe a ustedes, Marta, hola Jenny, ¿cómo estás? Te confirmo tu pago de fase 2, ¿no? Una vez que nosotros tenemos pagos y tenemos los documentos, se los enviamos a los abogados y los abogados empiezan a trabajar en el I-140. Sí, es súper importante que se hacen pagos. Envíenle a Marta de financiero, porque algunas veces los pagos quedan como, yo envío mi pago y de pronto se refunde con algún otro aplicante hasta que no, bueno, mejor envíenle el comprobante de pago a Marta una vez que ustedes hacen el pago si les corresponde. Hay algunas personas que en esta fase del proceso quizás por contrato no tienen pagos y como el pago gubernamental lo va a hacer la empresa, pues nosotros podemos avanzar sin mayor inconveniente, pero si tienen que hacer un pago, le envían el comprobante a Marta y cuando Marta ya tiene la confirmación de ese pago en su cuenta, nos deja saber a nosotros y nosotros así podemos avanzar con los abogados. Se les envían los documentos y ellos elaborarán un draft gubernamental, el I-140 gubernamental. Nosotros les compartimos ese I-140, se revise todo está ok o si hay que hacer algún cambio nos dejan saber, lo revisamos, le damos como ese visto bueno al abogado y los abogados envían el caso a USCIS. Una vez que se envía el caso, aproximadamente entre 3 a 4 semanas, USCIS emite el recibo I-797. Ese recibo le llega en físico a la oficina de los abogados, ellos no lo comparten a nosotros y nosotros se lo pasamos a ustedes. Ya ustedes van a tener el número de caso con el que pueden ir haciéndole el tracking en la página de USCIS y quedamos como atentos y estamos revisando y esperamos la decisión de USCIS. Así más o menos funciona esta fase del proceso. Todos los pagos que son confirmados durante la semana hasta el jueves 6 de la tarde es lo que nosotros le notificamos y trabajamos con los abogados el viernes. Entonces, si ustedes, los que no hayan hecho el pago ahorita, si lo hacen de aquí al jueves 6 de la tarde, que Marta les confirme, porque una cosa es que ustedes hagan el pago, pero no se vean la cuenta. Entonces, eso también es importante. Cuando Marta les confirme, si les confirma el jueves 5:55 tarde, ahí nosotros los viernes procedemos con el envío de elementos a los abogados. Carlos. Andrea, hola. El primer pago es en una cuenta aquí en Colombia de vivienda, pero ya para esta fase me llegó un correo con cuentas solo de Estados Unidos. Entonces Sí, quería preguntar si se puede consignar la cuenta que yo ya había consignado, cómo es el tema ahí. ¿Y quién es Marta? ¿Y cuál es el correo o la información de ella? sí, ella es Finance, la persona de financiero que siempre les escribe. Y no se puede realizar el pago en Colombia, no se maneja desde Estados Unidos. Y ahí Edna te puso el correíto, es finance@msc
de Marta, que seguramente ya te escribió diciéndote, no sé, hola Carlos, felicitaciones por la aprobación de tu fase 2, esa fase tienes que pagar o no tienes que pagar. Seguramente es un procedimiento que siempre hacemos, entonces de pronto ya tienes un correíto de ella, pero si no lo tienes, le puedes escribir y ella te ayuda, y si ya no tenemos cuenta en la vivienda en Colombia, los datos que les envía Marta, esos son los datos para hacer el pago. Pero si tienen una preguntita sobre los pagos, porque realmente ni Edna ni yo los trabajamos mucho, digamos que no es nuestra área de expertise, ya les contesta súper rápido también. Ah, ok. Gracias. Listo, Carlos. José Miguel. Hola Andrea, ¿cómo estás? Oye, mira, una pregunta, ¿qué pasa si no el proceso? Sí, eso también, buena pregunta. Todos pueden decidir, digamos que ustedes tienen todos un contrato, ¿no? Y bajo contrato, claramente ustedes pueden desistir del proceso, si así lo deciden, porque las cosas cambian, los proyectos cambian, la razón que sea. Pero si tú decides, hoy voluntariamente dices como no, yo ya no puedo seguir con el proceso, me salió este proyecto, yo qué sé, en Australia, lo que sea, tú lo cancelas, nos dejas saber y se cancela el contrato y listo. Y ya, Listo. Mi pregunta es la siguiente, ¿sabe qué? ¿Se afecta tu visa turista? No. No, o sea, en este punto del proceso no se afectaría mi visa de turista, yo puedo entrar a Estados Unidos normalmente. Sí, como cualquier persona. Ah, listo, perfecto. Y para hacer esa cancelación debería enviar tu correo, ¿sí? Envías un correo o un Sendex, lo que quieras, informas y ya. Nosotros te abordamos el departamento financiero y listo. Y la fase se pierde, hasta donde tengo entendido. Sí, exactamente. Listo. Vale, muchas gracias, Andrea. Sí, exacto, porque pues digamos que hasta el momento se han cumplido las condiciones del contrato. Listo, vale, muchas gracias. Mario Batista. Gracias, Andrea. Yo quiero saber en qué momento nos van a solicitar haciendo ya de matrimonio. Yo pensé que para esto. También quiero que me diga, por favor, a dónde yo puedo conseguir mi I-94, que yo no recuerdo haber formulario. Sí, Mario, ¿tú estás en los Estados Unidos? No, República Dominicana. Listo. El I-94 solo es para las personas que viven actualmente en los Estados Unidos. Y los documentos civiles se solicitan fase 3 del programa: registros civiles de nacimiento, registro civil de matrimonio, actas de divorcio, antecedentes de la policía, antes de no sé, algún reporte legal, oficial, lo que sea, en la fase 3 del programa, pasaportes de toda la familia. Eso se solicita en la fase 3 del programa. Ok, muchas gracias. Claro que sí. Tatiana. ¿Cuánto tiempo se demoran los abogados revisando y enviando el draft del 140? Varía mucho y sobre todo cuando ustedes son las primeras aprobaciones de TC, cuando la empresa y el abogado apenas empiezan a trabajar, puede que se demoren un poco más de los tiempos estipulados. Cuando ya se ha trabajado activamente en un sponsor, normalmente entre 2 a 3 semanas los abogados se demoran, pero en este caso de TC, que hasta ahora se está trabajando, que hasta ahora están recopilando los documentos porque ustedes son las primeras aprobaciones, estimamos que no más de mes y medio, como lo estimado que tenemos para el envío de los formularios, pero pues bueno, vamos a ir confirmando con los abogados que les hace falta el sponsor. ¿Por qué? Como el sponsor y los requerimientos para ustedes son súper sencillos, digamos que documentalmente hablando, ¿no? Porque digamos que la inversión igual, pero hablando, pues, pero para el sponsor no tan. Entonces, ya están trabajando con el abogado encargado, él los está orientando, qué es lo que tienen que hacer, lo que tienen que conseguir y demás para llevar el proceso lo que más se pueda en la medida de sus posibilidades, ¿no? De TC, de su tiempo, de su disponibilidad, pero esperamos que no más allá de un mes y medio. Entonces esperamos tener ya confirmaciones de envío a más tardar a mediados de diciembre
finales de diciembre. Esperamos ya tener las primeras confirmaciones de ti. Listo. Lady Adriana. ¿Tienes una preguntita? No. Bueno. Ay, sí, estaba hablando con el micrófono apagado. En Estados Unidos, uno parece cuando ya tiene un consular. En inmigración, a fase 2 con el I-140. Pero ya aprobado, ¿sí? O sea, ya cuando está aprobado. En curso, porque tú ya vas a tener una petición ante USCIS con el I-140. Ah, ok, listo. Sí, ahí ya apareces. Bueno, pues a todos de verdad, muchas gracias por el tiempo. Cualquier duda, comentario, no sé, revisión que ya están listos con sus documentos y demás, nos dejan porfa saber por Sendex. Les recomendamos, les recomiendo evitar por electrónico, que a veces no están eficientes, correos y se pierden los correos. Pues, la mejor manera de comunicarse con nosotros será por Sendex por el momento, mientras revisamos otros mecanismos, pero por lo pronto y a mediano plazo, pues por Sendex, cuando ustedes quieran hacer cualquier... Andrea, pero el pago sí por correo, ¿sí? Lo que sí te por Sendex también hay una opción que dice fees, también lo pueden hacer por Sendex, también existe la opción y así podemos hacer también nosotros tracking de lo que ustedes escriban. Entonces, les recomiendo todo por Sendex en la medida de lo posible para tener una respuesta mucho más rápida de la que podrían recibir por correo electrónico. Y quedamos súper atentos, con algunos ya hemos ido avanzando, entonces, bueno, ahí Edna les va a hacer los comentarios de sus documentos, las revisiones y demás, para que podamos, por lo menos internamente, entre ustedes y nosotros, tener todo listo y ya dejar todo en manos de los abogados para que ellos puedan avanzar cuanto antes. ¿Listo? Mario. Sí, Andrea, disculpe nuevamente. Me gustaría saber cuándo, de qué manera nosotros, los aplicantes de TC, podemos crear un grupo de WhatsApp, intercambiar contacto para así ayudarnos entre nosotros. Bueno, Mario, no lo sé. Nosotros como MSC no tenemos grupos en WhatsApp. Había un proyecto que íbamos a tener un grupo, pero en Facebook. Y no sé cómo va eso como que quedó ahí en stand-by por otros temas que están en lanzamiento de la página web y bueno, unos temas que se están cambiando aquí internamente, pero los grupos que yo sé que se han formado en WhatsApp han sido como en reuniones como que tú, por ejemplo, que es como, porque no armamos un grupo y se comparten los números, los contactos y bueno, y así se han creado los grupos que existen actualmente, pero que no son oficiales, no son de MSC, y nos pasó algo muy, muy puntual para una persona que tiene una entrevista la otra semana, y es que puso en una de las preguntas es, ¿en qué dirección vas a llegar a vivir a los Estados Unidos? Eso se llena en la última fase del proceso, y es para donde tú vas a recibir tu lugar. Nosotros incluimos una dirección, que es la dirección de los abogados, para que no se pierda. Bueno, eso lo hablamos un poquito más en la fase 3. Y esta persona me escribió a mí el sábado por Sendex y me dijo como, mira, yo puse esta dirección en el formulario y una dirección que no tengo ni idea dónde la sacó. Yo no estoy relacionada con esa dirección, no tengo conocimiento. Te le pregunté, ¿de dónde tomaste esa dirección? Y me dijo, del grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp me la dieron. Entonces, ¿qué es súper importante con esto? Que ustedes sepan que cualquier información oficial va a venir de nosotros, ya sea por correo, ya sea en estas reuniones, sea en nuestro newsletter, pero que aunque ustedes creen un grupo, que me parece bueno tenerlo porque pues es como van a trabajar juntos en un mediano plazo para que se conozcan, para que compartan experiencias y demás, a mí me parece que es muy positivo, pero que ahí en esos grupos no se comparte información oficial porque no hay nadie de MSC involucrado, ¿no? Solo como para hacerles esa precisión, porque sí nos pasó, y esta, por ejemplo, es una situación bastante delicada, porque por esa dirección que le incluyó en ese documento, se le puede perder la green card. Y pues yo no le puedo responder por algo que nosotros oficialmente no tenemos, ¿vale? Solo para hacerles la precisión, pero pues claramente si quieren
tener un grupo y lo quieran organizar, aquí se pueden compartir sus contactos sin ningún problema. ¿Listo? Pero nosotros no podemos compartir tampoco el contacto de nadie porque tenemos un acuerdo de confidencialidad con cada uno de ustedes. Entonces tampoco podemos compartir datos de ningún aplicativo. ¿Listo? Andrea, una pregunta rápida. ¿Cuántos aplicantes somos para TCET? Poquito más de 100. Gracias. Ujú. Listo. Bueno, me quedo con Carlos, Sí. que necesitaba. Entonces, a todos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Vayan avanzando y cualquier dudita, ahí estamos para ayudarles en lo que necesiten. Muchas Muchas gracias. gracias, Andrea. Que estén muy bien. Gracias Hasta a luego. todos. Vale, que estén muy bien. Vale, chao, chao.